No planeaba entrar al bungalow número 17. Eso es importante. Porque cuando la gente escucha lo que pasó después, siempre asume que fue la curiosidad lo que me arrastró adentro. O la ambición. O la arrogancia. Como si yo creyera que era más listo que las advertencias. La verdad es más simple, y peor. Estaba cansado. Y la noche ya había empezado a doblarse de formas que todavía no sabía reconocer. El complejo de bungalows estaba al borde de la carretera costera, donde el camino dejaba de fingir que llevaba a algún lugar importante. No había farolas. No había casas cercanas. Solo una fila de estructuras de concreto idénticas frente al mar, la mayoría selladas, con ventanas cubiertas por tablones o vidrios opacos por el polvo. Habían sido construidos décadas atrás, cuando este tramo de costa iba a convertirse en un destino turístico. Nunca ocurrió. Las tormentas no pararon. Los inversionistas dejaron de contestar llamadas. La gente se fue. El bungalow número 17 era el único que no tenía la puerta bloqueada. Eso lo recuerdo con claridad. Me había detenido porque mi teléfono perdió señal justo cuando el GPS se congeló. La pantalla quedó fija, mostrando una flecha azul que se negaba a moverse, aunque el motor seguía encendido y las olas continuaban rompiendo en algún punto de la oscuridad. Me quedé sentado más tiempo del que debería, escuchando el motor al ralentí. Escuchando el viento empujar la arena contra el costado del auto, como dedos probando puntos débiles. Fue entonces cuando noté la luz. No era brillante. Solo un resplandor ámbar apagado filtrándose por una ventana a mitad de la fila. Al principio pensé que era un reflejo de mis faros. Pero cuando los apagué, la luz permaneció. Firme. Paciente. Bungalow número 17. Me dije que alguien debía estar dentro. Un cuidador, quizá. O algún otro viajero que conociera el lugar mejor que yo. La idea era lo suficientemente reconfortante como para no cuestionarla demasiado. Tomé mi chaqueta y salí del auto. El aire nocturno estaba más frío de lo que debería. No cortante, sino pesado. Húmedo. Como si el frío tuviera peso y se apoyara en el pecho al respirar. Cada sonido parecía más fuerte sin el motor. El océano. El viento. Mis propios pasos crujiendo sobre una grava que no había sido perturbada en mucho tiempo. Esperaba escuchar otro sonido mezclado con todo eso. Una voz. Música. Algo que confirmara que no estaba solo. No escuché nada. Al acercarme, noté los números pintados sobre cada puerta. La mayoría estaban descoloridos, descascarados, apenas legibles. Cuando llegué al 17, la pintura se veía más nueva. No fresca, pero cuidada. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de repasar los bordes, asegurándose de que se vieran limpios. Esa debió ser mi primera advertencia real. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Lo sé porque cuando el viento cambió, se movió apenas un poco, abriéndose lo suficiente para dejar escapar aire caliente. Aire caliente. Me quedé ahí, mirando esa delgada línea de luz, y sentí algo extraño asentarse en el estómago. No era miedo. Todavía no. Era más bien una duda sin explicación clara. Toqué la puerta. El sonido fue incorrecto. Demasiado apagado. Como si la madera absorbiera el golpe en lugar de devolver el eco. Esperé. No hubo pasos. No hubo respuesta. Volví a tocar, más fuerte, y me incliné sin pensarlo, lo suficiente para oler el aire que venía de adentro. Olía, habitado. Polvo, sí. Pero debajo había algo más. Tela vieja. Café rancio. Un leve rastro metálico que no supe identificar. Aún así, nadie respondió. Me dije que solo abriría la puerta, llamaría a alguien y me disculparía si había alguien dentro. Eso era todo. 5 segundos. Luego me iría.
Mi mano dudó sobre la perilla. Estaba tibia. No tibia por el sol. No tibia por uso reciente. Era como si siempre hubiera estado a esa temperatura. Giré la perilla. La puerta se abrió con demasiada facilidad. Dentro, el bungalow estaba iluminado por una sola lámpara en una esquina, con la pantalla torcida, proyectando sombras largas que se estiraban y se superponían de una forma que hacía que la habitación pareciera más profunda de lo que era. Los muebles eran viejos pero estaban intactos. Un sofá. Una mesa pequeña. Una chaqueta colgada en el respaldo de una silla. La chaqueta me oprimió el pecho. Parecía haber sido dejada allí recientemente. No abandonada. La tela no estaba rígida. Los pliegues eran naturales, como si alguien se la hubiera quitado esperando volver a ponérsela. «Hola», dije. Mi voz sonó más pequeña bajo techo. No hubo respuesta. Entré sin decidirlo del todo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que se sintió definitivo de una manera que no me gustó. El aire adentro era más cálido, pero antinaturalmente quieto. No había zumbido eléctrico. No había tuberías crujiendo. La lámpara no emitía ningún sonido. Fue entonces cuando noté que no había ventanas hacia el océano. Solo paredes. Eso no tenía sentido. Todos los demás bungalows estaban construidos de cara al mar. Los había visto desde la carretera. Giré lentamente, intentando hacer coincidir la habitación con el edificio que acababa de pasar. El espacio se sentía incorrecto. Más ancho por dentro. El techo un poco más alto de lo que debería. Me reí en voz baja, más para tranquilizarme que por otra cosa. «Contrólate», murmuré. Fue entonces cuando escuché movimiento. No pasos. Respiración. No era fuerte. No estaba cerca. Pero estaba allí, lenta y medida, viniendo de algún lugar más profundo del bungalow, más allá de un pasillo corto que no había notado antes. Me quedé paralizado. La respiración se detuvo. Durante unos segundos, no hubo nada. Luego, desde el pasillo, llegó un sonido que me erizó la piel. Una exhalación suave. Como si alguien acabara de darse cuenta de que yo estaba allí. Debí haberme ido en ese momento. Lo sé ahora. Pero en lugar de eso, di un paso hacia el pasillo. Y la lámpara detrás de mí parpadeó. Solo una vez. No lo suficiente como para apagarla. Solo lo justo para que las sombras se movieran. Y en ese breve desplazamiento, me di cuenta de algo más. La chaqueta en la silla seguía tibia. Y de algún modo, supe que no había sido mía para tocarla. Pero había estado esperándome de todos modos. Me quedé ahí de pie más tiempo del que quiero admitir, mirando la chaqueta como si fuera a explicarse sola si la observaba lo suficiente. No lo hizo. El calor no había desaparecido. Ni siquiera un poco. Cuando retiré la mano, los dedos me hormiguearon, como cuando tocas algo vivo durante demasiado tiempo. La respiración no volvió. Eso me inquietó más que si lo hubiera hecho. Me dije que quien estuviera dentro debía haberse metido en otra habitación. O se había quedado dormido. O simplemente decidió no responderle a un extraño que llamaba en medio de la noche. Explicaciones razonables, si no fuera porque el bungalow se sentía mal de una forma que todavía no sabía nombrar. Me giré hacia el pasillo. Era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara una persona, y más oscuro que la habitación principal. La luz de la lámpara apenas lo alcanzaba, estirándose en una franja irregular que se desvanecía tras unos pocos pasos. Al final, podía ver una puerta. Solo una. No había puertas laterales. Ni baño. Ni armario. Eso, por sí solo, debería haberme detenido. Di un paso hacia adelante. El suelo crujió bajo mi peso, no con el chasquido seco de la madera vieja, sino con un gemido bajo y cansado,
como si el edificio me estuviera reconociendo. Me detuve a escuchar. Nada respondió. Otro paso. El aire cambió a medida que avanzaba. Se volvió más frío, más denso, presionándome los oídos como al inicio de un cambio de presión. Mi corazón sonaba demasiado fuerte, casi invasivo. A mitad del pasillo, me di cuenta de algo más. El pasillo era más largo de lo que había sido un segundo antes. No lo digo en sentido figurado. Digo que la puerta del fondo parecía más lejana de lo que debía, como si alguien la hubiera apartado silenciosamente cuando no estaba mirando. Dejé de caminar. La distancia no cambió. Tragué saliva y me obligué a seguir, diciéndome que la perspectiva podía engañar con poca luz. El estrés podía hacer cosas peores. El tercer paso hizo que la luz detrás de mí se atenuara. No parpadeó. Se atenuó. La sombra delante se espesó, tragándose la puerta hasta que solo quedó su contorno. Me giré. La habitación principal seguía allí, pero parecía más pequeña. El resplandor de la lámpara apenas la llenaba ahora, como si las paredes se hubieran acercado entre sí. La puerta por la que había entrado era visible, pero estaba más lejos de lo que recordaba. Fue entonces cuando el olor cambió. El aroma al lugar habitado, tela, polvo, café, seguía ahí, pero ahora tenía una capa debajo. Algo más frío. Más cortante. Ozono. Como el aire antes de una tormenta. Se me secó la boca. Hola, llamé, odiando cómo mi voz rebotó por el pasillo. Solo busco ayuda. Mi teléfono no tiene señal. El eco regresó, mal. No distorsionado. No retrasado. Más corto. Como si el pasillo se hubiera tragado parte de mi voz y hubiera decidido no devolverla. Esperé una respuesta. En lugar de eso, la puerta al final del pasillo se abrió. Solo 1 centímetro. El sonido no fue fuerte, pero se propagó con una claridad inquietante, como si hubiera estado esperando el silencio. Yo no la había tocado. Di un paso atrás sin querer. El suelo volvió a crujir, pero esta vez, el sonido vino también de detrás de mí. No fue un paso. Fue un ajuste. Algo redistribuyendo su peso. Me di la vuelta. La habitación principal estaba vacía. El sofá. La mesa. La silla con la chaqueta tibia. Nada más. Pero el aire detrás de mí se sentía alterado, como si alguien hubiera pasado por allí y hubiera dejado ondas. Volví a mirar al pasillo. La puerta del fondo estaba más abierta ahora. Más allá había oscuridad, más profunda que la del pasillo, más profunda que la noche exterior. No solo ausencia de luz, sino la sensación de un espacio que no quería ser iluminado. Supe, con una certeza que no sentí razonada sino implantada, que si cruzaba ese umbral, algo cambiaría. No ocurriría. Cambiaría. El pecho se me cerró. Presioné la lengua contra el paladar, intentando anclarme. «Está bien», susurré. «Está bien». Me dije que avanzaría solo lo suficiente para ver qué había allí. Solo para confirmar que había otra habitación. Luego me iría. Volvería al coche. Conduciría hasta que la carretera volviera a tener sentido. Un paso. El pasillo se estiró. Me detuve. La puerta no se acercó. 2 pasos. El aire se volvió más frío, y mi respiración empezó a condensarse débilmente frente a mí. Volví a oír la respiración. Esta vez estaba más cerca. No delante de mí. A mi lado. Lenta. Controlada. Cuidadosa, como si no quisiera ser escuchada todavía. Giré la cabeza centímetro a centímetro. No había nada allí. Pero el sonido seguía. Entonces, muy suavemente, algo rozó mi manga. No fue un agarre. No fue un tirón. Fue una prueba. La respiración se detuvo.
la luz detrás de mí se apagó. La oscuridad total se abalanzó, tragándose el pasillo, la habitación, la idea misma del espacio. Por un momento, no supe si tenía los ojos abiertos. Luego, en la oscuridad, una voz habló desde la puerta del fondo. No era fuerte. No era amenazante. Era calmada. Llegas temprano. No reconocí la voz. Pero algo dentro de mí sí lo hizo. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa hasta entonces. No podía moverme. La oscuridad ya no era solo falta de luz, tenía peso, textura. Me presionaba el rostro, el pecho, los pensamientos. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, como si hacer ruido pudiera delatarme. ¿Temprano para qué?, pregunté al fin. Mi voz tembló, pero no como esperaba. Sonó lejana, como si no hubiera regresado del todo hacia mí. La voz no respondió de inmediato. En lugar de eso, la oscuridad cedió un poco, solo lo suficiente para que la lámpara de la habitación principal parpadeara y volviera a encenderse detrás de mí. No brillaba del todo. Era un resplandor ámbar bajo, fragmentando el bungalow otra vez. El pasillo seguía ahí. Más largo que antes. La puerta del fondo estaba ahora más abierta, pero lo que había más allá seguía oculto, como si la luz se negara a entrar. No se suponía que vinieras esta noche, dijo la voz. Pero nunca llegan cuando deberían. ¿Ellos?, pregunté. La palabra se me escapó antes de poder detenerla. Hubo una pausa. No de duda. De evaluación. Son los que se van, respondió la voz. Tú no eres como ellos. El corazón empezó a latirme con fuerza. No por pánico exactamente, sino por la seguridad con la que hablaba, como si ya me hubiera visto tomar decisiones que aún no tomaba. Solo necesito indicaciones, dije. Mi teléfono no funciona. Me iré. En el momento en que dije irme, la lámpara se atenuó. No se apagó. Fue una advertencia. La voz exhaló suavemente. Sentí el aliento frío en la piel. Ya lo hiciste. Fruncí el ceño. ¿Dice qué? Irte, dijo. Eso ocurrió cuando cerraste la puerta. Me giré hacia la entrada. La puerta principal seguía ahí, pero no se veía igual. La madera estaba más oscura. Más vieja. La manija ligeramente corroída, como si no se hubiera tocado en años. Di un paso hacia ella. El pasillo crujió. No bajo mis pies. Dentro de las paredes. Como si el edificio se estuviera reajustando por dentro. No me fui, dije, ahora más fuerte. Sigo aquí. Sí, respondió la voz. Ese es el problema. Una presión sorda se acumuló en mis oídos, como cuando atraviesas montañas demasiado rápido. La visión se me nubló en los bordes. Miré mis manos. Se veían normales. Pálidas. Firmes. Demasiado firmes. Flexioné los dedos. Hubo un retraso, apenas una fracción de segundo, antes de que se movieran. El estómago se me cayó. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Otra pausa. Esta fue más larga. Es una parada, dijo la voz con cuidado. La mayoría no la nota. Disminuyen la velocidad, se sienten cansados y siguen adelante. Otros entran y descansan. ¿Y luego?, pregunté. La lámpara parpadeó otra vez. El pasillo se estiró. Luego, continuó la voz, olvidan en qué dirección viajaban. Me reí, un sonido seco y quebradizo. Eso no es posible. La voz no discutió. En su lugar, la chaqueta sobre la silla se movió. Apenas. Como si alguien hubiera pasado rozándola. La miré fijamente, con el pulso golpeándome la garganta. No, dije. Eso no.
Sigues pensando en líneas rectas, dijo la voz con suavidad. El tiempo no se mueve así aquí. La presión en mis oídos desapareció de golpe, reemplazada por una claridad extraña. Los recuerdos comenzaron a emerger, cosas que no había pensado en años. Una salida que había pasado de largo en la carretera. Un tramo de camino que se sintió demasiado largo. El momento en que pensé que estaba cansado y decidí avanzar un poco más. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, pregunté. La voz no respondió directamente. ¿Recuerdas haber apagado el motor?, preguntó. Abrí la boca. Me detuve. Recordaba estacionar. Tomar la chaqueta. Cerrar la puerta del auto. No recordaba apagar el motor. El frío me recorrió la espalda. Eso no significa nada, dije, pero las palabras sonaron frágiles. La voz se acercó. No con pasos, con presencia. ¿Escuchas el océano, verdad?, preguntó. Me concentré. No lo escuchaba. Las olas que había oído antes habían desaparecido. En su lugar había un zumbido lejano y constante. Mecánico. Como un motor al ralentí. Tu coche sigue encendido, dijo la voz. Siempre lo está, en este punto. Tragué saliva. Entonces aún puedo volver. Una exhalación suave. A veces, dijo la voz, el cuerpo sigue moviéndose incluso después de que la persona se ha detenido. Luces, que nunca habían estado allí, se encendieron una a una en el pasillo, revelando paredes cubiertas de puertas que antes no existían. Cada puerta tenía un número. Ninguna era el 17. Algunos números estaban rayados. Otros tenían dos cifras superpuestas. Unas cuantas estaban entreabiertas, derramando oscuridad sobre el suelo. Esos son los que descansaron, dijo la voz. No querían quedarse. Las piernas me temblaron. ¿Qué pasa si abro una?, pregunté. La voz dudó. Eso depende, dijo, de si quieres recordar cómo te fuiste. Una puerta se cerró de golpe en algún punto detrás de mí. Me di la vuelta. La puerta principal, mi puerta, ahora tenía una placa. Una pequeña placa metálica, recién atornillada. 17. Y debajo, grabado con letras tenues. Ocupado. La comprensión me golpeó de una sola vez, pesada y helada. Este bungalow no me estaba esperando. Ya había decidido que yo pertenecía aquí. Y en algún lugar dentro de las paredes, algo empezó a contar. Lento, deliberado. Desde un número que no podía ver. El conteo se detuvo en el instante en que me di cuenta de él. No fue gradual. No se desvaneció. Se detuvo como se detiene una respiración contenida, de golpe, a propósito. Me quedé completamente inmóvil, con miedo de que, si me movía, volvería a empezar. El pulso me golpeaba en los oídos, tan fuerte que llegué a pensar que eso era lo que estaba contando. No, dijo la voz en voz baja. Ya no estaba detrás de mí. Tampoco delante. Se sentía, en todas partes donde estaban las paredes. ¿No qué?, pregunté. No elijas demasiado rápido. La presión en el aire cambió, y el pasillo se ensanchó, sutilmente, pero de forma innegable. Las puertas a lo largo de las paredes se volvieron más claras, cada una ligeramente distinta. Manijas diferentes. Marcas de uso distintas. Algunas parecían tan viejas que podían astillarse con solo tocarlas. Otras se veían más nuevas. Más limpias. Atractivas. Esto no está pasando, dije, aunque las palabras sonaron como un trámite. Algo que se suponía que debía decir. La voz no me corrigió. Esa es la primera regla, dijo. Si lo crees demasiado pronto, no mirarás con cuidado. ¿Mirar qué? Las salidas que no se llevan nada consigo. Fruncí el ceño. Eso no tiene sentido.
Lo tendrá, respondió la voz. Cuando ya sea demasiado tarde. Una puerta a mi izquierda se abrió sola. Solo lo suficiente para mostrar lo que había dentro. Un baño. Normal. Ordinario. Un espejo agrietado. Un lavabo con manchas de óxido bajo el grifo. Una pequeña ventana sobre el inodoro, empañada pero con un leve resplandor de luna. El alivio me apretó el pecho con tanta fuerza que casi dolió. «Esa es real», susurré. La voz no respondió. Di un paso hacia ella. El suelo no crujió esta vez. Eso debió advertirme. Llegué al marco de la puerta y me incliné hacia adentro, apoyando la mano en el borde. El espejo captó mi reflejo. Por un segundo, todo pareció normal. Luego noté que no estaba respirando. No en el reflejo. Mi pecho subía y bajaba en la realidad, pero la versión de mí en el espejo permanecía completamente inmóvil, con los ojos abiertos, sin parpadear. Retrocedí con un jadeo. El reflejo sonrió. La puerta del baño se cerró de golpe. Tropecé hacia atrás, con el corazón desbocado, y casi choqué con otra puerta abierta detrás de mí. Esta mostraba el exterior. La carretera costera. Mi coche estacionado exactamente donde lo había dejado. Los faros encendidos, cortando la oscuridad. El sonido de las olas rompiendo a lo lejos. La esperanza surgió de nuevo, imprudente y desesperada. «Esa es la mía», dije. La voz estaba más cerca ahora. Suave. «¿Quieres serlo?» No dudé. Corrí. El aire cambió en el instante en que crucé el umbral, más frío, más cortante, lleno del sonido del viento y el mar. La grava crujió bajo mis zapatos mientras corría hacia el coche. Abrí la puerta del conductor de un tirón y me lancé dentro. El motor estaba encendido. El reloj del tablero marcaba 11:47 de la noche. El mismo número de antes. Reí, un sonido tembloroso, sin aliento, y cerré la puerta de golpe. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces la radio se encendió sola. La estática siseó, y luego se aclaró. Mi propia voz salió por los altavoces. Respirando. Lenta. Controlada. Cuidadosa. Me quedé helado. Los faros se atenuaron. En el espejo lateral vi el complejo de bungalows. Todos oscuros. Todos tapiados. Excepto uno. El bungalow número 17 brillaba suavemente, con la puerta abierta y una luz cálida derramándose hacia afuera. En el espejo, me vi a mí mismo de pie en el umbral. No corriendo. No extendiendo la mano. Solo observando cómo el coche se alejaba. La radio hizo un clic. La voz, mi voz, susurró. Esa salida toma tu lugar. El motor se apagó. Los faros se extinguieron. Y el olor a polvo y café rancio llenó el interior del coche. Cuando la luz interior parpadeó y se encendió, ya no estaba sentado en el asiento del conductor. Estaba de nuevo en el pasillo. Las puertas estaban más cerca ahora. Los números, más claros. La placa de mi puerta, 17, había sido rayada. Debajo, alguien había grabado una nueva palabra. Desocupado. La voz habló en un susurro, casi amable. Ahora puedes elegir otra vez. Y en algún lugar profundo dentro de las paredes, el conteo se reanudó. Comenzando desde un número más bajo esta vez. El conteo ya no eran números. Eran respiraciones. Lentas. Regulares. Pacientes. Cada una venía de una dirección distinta, desde dentro de las paredes, debajo del suelo, sobre el techo, hasta que dejé de saber cuál ritmo era el mío. Basta, dije. La palabra no llegó muy lejos. El pasillo se sentía más cercano ahora, más estrecho, como si estuviera reduciendo con cuidado mis opciones. Las puertas ya no parecían neutrales.
Podía sentir intención emanando de ellas, sutil, persuasiva, cada una ofreciendo una forma distinta de alivio. Descanso. Silencio. Olvido. ¿Por qué yo? Pregunté. La voz respondió de inmediato. Redujiste la velocidad. ¿Eso es todo? Solté una risa vacía. Estaba cansado. Sí, dijo. Como todos los que se quedan. Las luces del pasillo se atenuaron hasta que solo quedaron iluminadas 3 puertas. Una mostraba de nuevo la carretera, pero esta vez estaba vacía. No había coche. Solo asfalto extendiéndose hacia adelante, recto, interminable. Otra mostraba un dormitorio pequeño. Limpio. Cálido. Una cama con sábanas frescas que se hundían levemente en el centro, como si recordaran un cuerpo. La tercera puerta no mostraba nada. No oscuridad. Ausencia. La miré, con la piel erizándose. Esa no pertenece aquí, dije. La voz se suavizó. Esa lleva afuera. El corazón me dio un vuelco. Entonces, ¿por qué no tiene número? Porque no te conserva, respondió la voz. Te reemplaza. Pensé en el reflejo del espejo. En verme a mí mismo en el umbral, observando cómo el coche se iba. En la palabra desocupado grabada donde antes decía ocupado. ¿Qué pasa si no elijo? Pregunté. Las respiraciones se hicieron más lentas. Entonces el bungalow elige por ti. La presión en el aire aumentó. Las paredes gimieron suavemente, como un barco ajustándose en aguas profundas. El conteo, las respiraciones, comenzó a sincronizarse con las mías, arrastrándome hacia su ritmo. Cerré los ojos. Por primera vez desde que entré, dejé de intentar escapar y me concentré en recordar. El peso del volante. La vibración del motor. El sonido de la grava al estacionar. Recordé apagar el motor. Estaba seguro ahora. No lo dejé encendido, susurré. Las respiraciones vacilaron. Solo un poco. Eso no es posible, dijo la voz, pero ya no sonaba segura. Abrí los ojos y caminé hacia la puerta sin número. El pasillo se resistió. No físicamente, mentalmente. Recuerdos surgieron como protesta. La comodidad de detenerse. De no tener que decidir qué venía después. Lo que se vaya, advirtió la voz, no estará completo. Asentí. Lo sé. Extendí la mano hacia la manija. Por un momento, mis dedos la atravesaron como niebla. Luego se cerraron sobre metal sólido, frío, real, en movimiento. La puerta se abrió. No había luz. No había sonido. Solo adelante. Al cruzar, sentí que algo se desprendía de mí, no dolor, no pérdida, sino peso. Como dejar una mochila que había olvidado que llevaba. Detrás de mí, el pasillo exhaló. Satisfecho. La puerta se cerró. Me dije que había terminado. Eso es lo que uno hace cuando algo acaba sin dejar una marca visible, lo envuelve en lógica y sigue adelante. Conduje el resto de la noche. Dormí durante el día. Evité las carreteras costeras sin decidirlo conscientemente. Durante un tiempo, funcionó. Luego empezaron los vacíos. Pequeños, al principio. Llegaba a algún lugar y no recordaba el último giro que había tomado. Me sentaba en el coche con el motor apagado, las llaves en la mano, y sentía la necesidad de quedarme allí un poco más, porque detenerme se sentía bien. Demasiado bien. Dejé de escuchar la radio. Todas las estaciones tenían la costumbre de disolverse en estática justo cuando perdía la concentración. Y enterrada debajo, débil pero inconfundible, estaba una respiración que coincidía con la mía con medio segundo de retraso. Como un eco que no me pertenecía. Dormir no ayudó. Soñaba con pasillos que se estrechaban cuando intentaba correr.
con puertas que se abrían a lugares que casi reconocía, habitaciones que se sentían como alivio hasta que notaba lo que faltaba. En los sueños, siempre conocía la regla. Puedes irte, pero algo tiene que quedarse. Empecé a contar mis respiraciones al despertar, asegurándome de que fueran mías, de que nada más estuviera marcando el ritmo conmigo. Entonces llegó la noche en que noté el olor. Polvo. Tela vieja. Café rancio. Era leve. Fácil de ignorar. Excepto que estaba en mi propio apartamento, tercer piso, ventanas cerradas, lejos del océano. Seguí el olor por el pasillo. El aire se volvía más cálido con cada paso. Al fondo estaba la habitación de invitados. No recuerdo haber abierto la puerta. Dentro, la luz estaba encendida. La habitación se veía más grande. La pared del fondo parecía más lejana de lo que debía. El techo, un poco más alto. Y contra la pared había una silla que no era mía. Una chaqueta colgaba del respaldo. Tibia. En el marco de la puerta, justo debajo del pestillo, alguien había atornillado con cuidado una pequeña placa metálica, como si siempre hubiera pertenecido allí. No tenía número. Solo una palabra. Ocupado. Desde algún punto detrás de las paredes, volvió a comenzar la respiración. Lenta. Regular. Paciente. Y fue entonces cuando por fin entendí la última regla, la que nadie te dice hasta que ya es demasiado tarde. El bungalow número 17 no se queda en un solo lugar. Se traslada. Con quien logra salir. Y esta noche. Suena como si ya estuviera casi listo para detenerse otra vez.